El hook useState es un hook introducido en React 19 que simplifica la gestión del estado de las acciones del usuario, especialmente en formularios o interacciones asíncronas. Esta definición la vamos a entender mejor con este proyecto donde haremos una llamada a un personaje de los Simpsons a través de su API usando un ID ingresado por el usuario. Veremos cómo useActionState nos simplifica el manejo del estado, producto de la llamada del API, y el estado de cargando que se muestra antes de devolver el resultado. Además, aprenderemos a usar este hook para que si la búsqueda de un determinado ID ya se hizo antes, no se vuelva a llamar al API, sino que utilice el valor del estado anterior. ¿Te parece interesante lo que vamos a ver? Quédate que empezamos. Este contenido existe gracias al apoyo de los miembros del canal. Si valoras este tipo de videos y quieres contribuir, el enlace para unirte está en la descripción. Antes de continuar debemos revisar que la versión de React con la que estamos trabajando es la versión 19. Si nos vamos al package.json vamos a ver que en mi caso estoy trabajando con la versión 19.1. Como pueden ver, la aplicación es muy sencilla. Tengo una imagen, que es esta imagen de aquí, un título indicando qué es lo que realiza esta aplicación, y luego tengo un formulario para la búsqueda de ese personaje, que básicamente este input con el botón buscar. Entonces, si ingreso a este componente, vamos a ver que es un formulario. Es muy importante que tengamos esta etiqueta formulario, ya que el hook useActionState fue pensado específicamente para trabajar con formularios. De hecho, en la versión Canary, que es una versión de pruebas antes de lanzar la versión final, antes este hook se llamaba useFormState, pero al final quedó con el nombre definitivo de useActionState. Entonces, como tenemos la versión de React 19.1, podemos ya importar ese hook sin ningún inconveniente. Y muy similar al hook useState, este hook también nos devuelve un arreglo. Entonces, solamente para hacer un poco de memoria, si tuviésemos el useState aquí, esto nos devuelve un arreglo con un estado, y luego tenemos una función que nos permite actualizar ese estado, y esto lo igualábamos a useState. El mismo que tenía un valor inicial que podría ser null y luego obtenía algún valor. En este sentido, useActionState es similar, ya que igual nos devuelve un arreglo, pero este arreglo tiene tres elementos. El primero va a ser el estado, el segundo se lo conoce como form action, ya vamos a ver cómo lo utilizamos y qué es, y el tercero es un valor de isPending. Este useActionState nos permite trabajar con código asíncrono, muy útil cuando hacemos llamada a un API, por ejemplo, y nos da ese valor cuando se está haciendo la petición. Antes usábamos un estado con useState, generalmente lo llamábamos loading, que venía en falso, y cuando se estaba llamando a esta API, este loading se cambiaba a true hasta que termine esa petición, y luego el loading cambiaba a falso. Eso se simplifica muchísimo y ahora tenemos este booleano que se llama isPending, que va a estar en true cuando se esté haciendo la llamada al API, por ejemplo. Dentro del useActionState vamos a tener dos valores. El primero va a ser una función que se va a encargar de la petición al API, pero que también va a devolver un valor, y ese valor se va a almacenar en el estado. Entonces, nosotros vamos a crear una función que se llame searchCharacter. Esta función no la tenemos, la vamos a crear en este momento, y el segundo valor es el valor inicial de este estado y que empieza con null. Entonces, recuerden, esta función searchCharacter va a devolver el estado que se va a almacenar en el useState, el mismo que inicialmente empieza con un valor de null. Entonces, esta función no la tenemos y la vamos a crear en este momento. Como esta función va a llamar al API, va a ser una función asíncrona,
Y la primera característica de esta función, ya lo comentamos, tiene que devolver el valor del estado que se va a almacenar aquí. Entonces ya vamos a definir cuál va a ser ese estado y qué se va a guardar aquí. La otra característica importante de esta función es que tiene que recibir dos parámetros. Entonces, simplemente como para ir entendiendo cómo se desenvuelve esta función, voy a poner un parámetro 1 y parámetro 2. Estos nombres luego los vamos a cambiar, pero quiero que entendamos qué es lo que hace primero. Así que vamos a hacer un console.log de este parámetro 1 y otro con este parámetro 2. Entonces les decía que esta función tiene que devolver algo y que va a ser el valor de este estado. Y por ejemplo, voy a poner aquí un valor de true, puede ser un booleano, un string, un objeto. En este caso estoy haciendo una función muy sencilla que imprime esos dos parámetros que va a recibir para investigar qué es lo que hacen, y voy a hacer que el estado cambie a true, nada más. Entonces, para que todo esto funcione, cuando yo presione el botón de buscar, este botón de buscar es un tipo submit, va a realizar la acción de submit de este formulario. Entonces tenemos que asociar este form action al formulario, y para esto lo hacemos poniendo dentro del atributo action este form action de aquí. Con esto estamos enlazando este hook a nuestro formulario. Entonces, cuando presionemos el botón de buscar, useActionState se va a encargar de llamar a esta función e implícitamente le va a pasar estos dos parámetros que vamos a ver qué es lo que hacen. Y luego esta función devuelve un valor true, y ese valor true se va a almacenar en ese state, el mismo que originalmente va a tener un valor de null. Y de hecho vamos a hacer también un console.log para comprobar ese estado y lo pondríamos aquí. El isPending lo vamos a utilizar luego cuando ya estemos haciendo la llamada al API. Entonces voy a guardar cambios aquí. Vemos que inicialmente este state se imprimió con el valor de null, es lo que esperábamos. Se imprime dos veces porque estamos en modo de desarrollo y React hace un re-render, un doble renderizado para comprobar que todo esté bien. Y aún no vemos estos console log de aquí porque no hemos presionado el botón de submit, el botón de buscar, para que se ejecute la acción de submit de este formulario. Entonces hasta aquí vamos bien, es lo que esperábamos. El valor del state empieza con el valor de null. Voy a limpiar esto y ahora voy a ejecutar esta función searchCharacter presionando el botón de buscar. Si yo presiono este botón, vamos a ver que el parámetro 1 tiene el valor de null. Es decir, que aquí me está llegando el valor del state. El state se inicializó con un valor de null. Entonces este parámetro 1 me está dando ese valor del state. El segundo parámetro es un form data. Este form data me viene del formulario, es decir, que todo lo que yo haya ingresado en este formulario me va a venir en este objeto form data. Entonces quiere decir que si yo quiero acceder a lo que el usuario ha ingresado aquí, yo lo voy a encontrar en este segundo parámetro. Luego fíjense que el estado se imprimió inicialmente con el valor de null y luego con el valor de true. ¿Por qué se actualizó al valor de true? Porque se actualiza con lo que esta función searchCharacter devuelve. En este caso está devolviendo un true y ese es el valor actual del state. Antes era null, ahora es un true. Entonces, si yo vuelvo a presionar el botón, voy a limpiar esto y ahora le doy a buscar. Vamos a ver que como parámetro 1 ya no me dice null. Ya no me dice null porque el valor anterior ahora es un true. Inicialmente era un null, me daba ese valor anterior, luego ese
estado lo actualizamos con un valor de true y ahora el valor anterior es ese true. Con esto podemos concluir que este parámetro 1 es el estado anterior, entonces le podemos poner como nombre previous state. Y aquí viene la información del formulario, entonces le vamos a poner form data. Estos valores de previous state y form data se encarga de pasarlos este hook use action state a esta función, ya que tenemos enlazado nuestro form action a nuestro formulario. Entonces, ahora que ya entendemos qué es lo que hace este use action state, cuáles son los valores que nos devuelve, ya apliquémoslo a una aplicación real, a nuestro proyecto, que es el llamado a un API. Entonces, vamos por partes. Yo quiero acceder a lo que el usuario ha ingresado aquí. Esto sabemos nos llega en este form data. Entonces es necesario que este input tenga especificado un name, ya que a través de ese name vamos a acceder. Entonces, por ejemplo, si yo hago un console.log del form data, yo puedo acceder a cualquiera de los inputs que tenga este formulario. Tengo solo uno con este nombre. Y para acceder a él, simplemente pongo aquí get y entre comillas el nombre de ese input, que en este caso es un character ID, así que lo voy a poner acá. Y ahora voy a comprobar si lo que yo presiono aquí, por ejemplo, voy a poner un 1 y le doy a buscar. Efectivamente ya tengo acceso a ese dato. Pongo un 6, tengo ese dato. Ok, entonces el form data me permite acceder a la información que necesito para hacer la llamada al API utilizando el formdata.get. Entonces esto lo vamos a guardar con el nombre el ID, porque ya tenemos ese ID. Luego vamos a hacer una llamada a un API. Como estamos dentro de una función asíncrona, puedo hacer un await y utilizamos el método fetch, el mismo que nos permite hacer una llamada a un API. El API que vamos a utilizar es el API de los Simpson. Es una API muy sencilla, no necesita autenticación, y si necesito un carácter especial me voy aquí donde dice characters. Esta API characters me va a devolver todos los personajes, pero si necesito un personaje en particular podemos pasarle el ID y esta sería el API como tal. Entonces voy a copiar. Una vez que tenemos copiado este API, lo vamos a insertar aquí y esto estaría llamando siempre al ID 5. Como ya tenemos nuestro ID recogido, simplemente lo vamos a insertar aquí. Vamos a hacer una pequeña validación. Vamos a preguntar si no tenemos un valor positivo en el res.ok, quiere decir que esta petición produjo un error. Entonces, en ese caso vamos a hacer que se retorne un string que diga hubo un problema con la petición. Entonces fíjense que con esto la función va a hacer un llamado al API y si hubo un problema, si este res.ok está en falso, entonces la función searchCharacter va a devolver un string. Recién hicimos que devuelva un valor booleano, pero ahora estamos haciendo que devuelva un string. Este mensaje es el que se va a guardar aquí en el state. Esto es simplemente si hubo algún problema con la petición. Pero si todo está bien, entonces quiero que me devuelva el nombre de ese personaje. Entonces vamos a hacer que la data que se recoja de la petición va a ser igual a la await de este resultado convertido a JSON, que es el formato en el que nos interesa. Si esta parte de la petición de un API no te queda claro, te dejo un link en la parte superior a un video que lo explico mucho más a detalle. El objetivo de este video no es tanto explicar cómo se realiza un fetch, una llamada a un API, sino de cómo usar este action state. Entonces, cuando ya tengo esa data, aquí en cambio voy a hacer un return de un mensaje que diga el personaje con el ID
y ponemos el número de ese ID y lo tenemos en la variable ID, es o se llama, y accedemos a la data punto name, que es donde se encuentra el nombre que queremos mostrar en pantalla, y para que se pueda visualizar bien vamos a utilizar el método toUpperCase. Listo. Entonces fíjense que si la petición no se realiza correctamente va a devolver este string. Caso contrario, si sí encuentra al personaje, va a devolver este string de acá. Entonces nosotros sabemos que este estado va a ser un string, el mismo que va a tener uno de estos dos valores y que se inicializa con el valor de null. Entonces ya podemos dibujarlo en pantalla. Ahora, después del botón, vamos a utilizar ahora sí este valor de isPending, que les decía que es un booleano. Entonces cuando isPending está en true, es decir, mientras está haciendo la petición, yo voy a poner un valor de cargando. Caso contrario, voy a poner el valor del state, es decir, uno de estos dos mensajes. O hubo un problema con la petición o el personaje es este de aquí. Estos dos valores es el que se maneja aquí en el state. Y básicamente ese es todo el código. Aún no hemos utilizado el valor de previous state, ya lo vamos a hacer, pero veamos lo que tenemos hasta el momento. Entonces guardo cambios, limpio consola por acá y voy a poner el ID1 de nuevo para ver cuál es ese personaje. Y le voy a dar a buscar. Aquí debería salir cargando primero y luego cambia a uno de estos dos mensajes. Entonces le doy a buscar y ahí está. Mostró cargando y dijo que el personaje con el ID 1 se llama Homero Simpson. Está funcionando muy bien. Si pongo un ID 3, ahora le voy a dar a buscar y me dice que el ID 3 se llama Bart Simpson. Entonces, fíjense cómo nos ayudó muchísimo este hook a manejar los datos de este formulario para poder llamar a esta función asíncrona, la misma que está llamando a un API. Ahora, aquí la pregunta es, ¿de qué nos puede servir este valor de previous state? Les decía al inicio, cuando hacía la demo, que cuando yo estoy llamando a un ID que ya había llamado antes, pues lo ideal no sería volver a llamar al API porque esa información ya se la llamó y de hecho ya se la almacenó en este estado con este mensaje de aquí. Y volver a llamar al API pues no sería tan óptimo. Entonces el previous state nos va a permitir mostrar el estado anterior en caso de que esa petición ya se haya realizado antes. Entonces aquí inmediatamente después de llamar a esta API voy a poner un console.log poniendo un mensaje de petición realizada simplemente para ver en consola cada vez que estamos llamando a este API. Entonces si yo busco el ID 1, pues vemos que se realizó esa petición. Si busco el 2, se realiza esa petición. Si vuelvo a hacer el 2 otra vez, vuelve a hacer esa petición. Lo ideal sería que si yo llamo al 2 o a un ID que ya previamente lo consulté, no haga esa petición otra vez. Entonces, para eso necesitamos el previous state. Pero vamos a ver qué es lo que tenemos en este previous state. Guardo cambios, voy a realizar una nueva búsqueda y en este previous state veo que el personaje con el ID 2, que es lo que hice recién, entonces vamos a ver que el ID lo encontramos aquí, podríamos extraerlo de alguna forma, de pronto utilizando expresiones regulares, pero sería un poco complejo porque además, ¿qué pasa si yo pongo aquí un ID que no existe, este número, y le doy a buscar? Pues me dice hubo un problema en la petición, que es este mensaje de aquí, pero este se almacena en el estado y si yo hago una nueva petición, ahora este será el estado anterior. De hecho, voy a borrar esto, voy a pedir un ID que sí exista, que sería el 2.
pero fíjense que la línea 4, que es el previous state, me está devolviendo ahora este mensaje. Entonces aquí ya se hace un poco complejo el asunto, porque en este mensaje yo tengo el ID, pero en este mensaje no. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es jugar un poco. En vez de devolver un string, lo que vamos a hacer es devolver un objeto, el mismo que tenga un mensaje, y además de eso va a tener un ID, que le podríamos nombrar ID search, ID buscado. Y este obviamente va a ser igual al valor del ID. Entonces tenemos que ser consistentes. Si por un lado devolvemos un objeto, por el otro también. Entonces este se va a llamar message igual, y también vamos a poner un ID searched. El ID buscado va a ser igual al ID. Una coma acá me faltó. Y listo. Entonces ahora cuando hagamos una petición, busco 1. El valor anterior es un null, eso está muy bien, se realizó la petición, está perfecto. Y aquí tuvimos un error, ya que cuando estamos imprimiendo, estoy imprimiendo el state, que actualmente es ahora un objeto. Entonces ya no tengo que imprimir el state, sino el state.message. Guardo cambios, actualizo y tenemos un error de nuevo. Porque recuerden que el state inicialmente tiene un valor de null. Entonces, si yo trato de acceder al state cuando tiene un valor de null, no voy a poder acceder al message. Entonces voy a poner el signo de pregunta aquí, y lo que estoy haciendo aquí es decir, si esto no es null, entonces ahí sí accede al message. Guardo cambios, ahora sí ya tengo todo funcionando de nuevo, y vamos a hacer ahora una petición. Le doy buscar, veo que inicialmente el previous state es null, está muy bien, se realizó una petición, y ahora voy a buscar el ID número 4 y le doy a buscar. Y ahora el previous state es este objeto que tiene el personaje que se buscó anteriormente, es el 1, y ahora tengo ese ID aquí. Y se acaba de realizar esta petición. Entonces ya tenemos ese objeto aquí. Simplemente haríamos una pequeña comprobación donde preguntamos si el previous state.id search es igual al ID que ahora se está buscando, pero esto tendría que hacerlo después de saber cuál es el ID. Entonces, si el ID de la búsqueda actual es igual al ID que ya se ha buscado, entonces aquí vamos a hacer que se devuelva el previous state. Y con esto, al llegar al return, pues esto de acá ya no se va a ejecutar y esta nueva petición ya no se haría. Nos evitamos una llamada a este API. Imaginemos que estamos trabajando con un API que nos trae muchísimos datos, es muy pesada, no queremos estar llamando a ese API cada vez. Entonces por aquí podríamos quitar ya este console log, y lo mismo que nos sucedió acá, este estado inicialmente va a ser null. En algún momento esto, si yo no pongo este signo de pregunta, pues no va a poder acceder a este message. Lo mismo tendríamos que hacer aquí. Primero vamos a preguntar si existe, entonces ahí ingresa a este ID search. Con esto evitamos que se nos rompa la aplicación. Y guardamos cambios, y creo que con esto estaríamos. Voy a actualizar todo para empezar desde cero. Entonces primero voy a buscar el ID número 4. Y si lo doy a buscar, me dice que el personaje con el ID 4 se llama Lisa Simpson y está realizada esa petición. Perfecto. Ahora voy a buscar el ID número 7. Ahora me dice que el ID número 7 se llama Patty. Entonces, vamos bien. Se volvió a hacer una petición y ahora se me ocurre volver a consultar este ID 7. Como es un ID que ya lo revisé recién, pues no debería crearme una nueva petición, sino solamente devolverme el estado anterior. Entonces le doy a buscar y fíjense, realmente me está devolviendo ese valor anterior, pero ya no está haciendo una nueva petición al servidor. Ahora vamos a ver qué sucede si ponemos un ID que no existe, por ejemplo, este ID de aquí. Si yo le doy a buscar,
pues me dice hubo un problema con la petición, se hizo esa petición, no hubo una respuesta positiva y hubo un problema aquí. Entonces, si yo vuelvo a poner ese mismo ID, que era el 32 y le doy a buscar, vamos a ver que me devuelve ese mismo mensaje, aunque no hizo una nueva petición, porque ya es un valor que está guardado en este previous state. Esta es una validación muy sencilla, realmente habría que validar otros escenarios, porque no solamente va a ser un 404 donde no se encuentre un ID en específico, sino que puede ser una falla del servidor, y mapear todos estos posibles estados sería más conveniente en vez de solamente preguntar si no fue un OK. Pero para no complicar mucho este ejercicio, solamente vamos a preguntar si la respuesta no fue OK, entonces mostramos este mensaje. La petición igual la podríamos manejar con un try catch en vez de solamente hacer la petición directamente, pero como les digo, mi objetivo no es hacer una petición súper compleja, sino estudiar más el uso de este use action state. Es un hook nuevo de React 19. Si quieren conocer más hooks de esta nueva versión, les recomiendo hacer clic aquí.